La Ley 2023 es una ley que establece un marco uniforme en todo el territorio nacional y a la vez introduce conceptos nuevos relevantes para la protección y el bienestar de los animales de compañía. ¿Por qué hago estas dos salvedades? Bueno, porque a veces se ha oído, por fin hay una ley de protección animal en España, ¿no? Alguna gente, a lo mejor, o del extranjero, ¿quiere decir que antes no teníamos leyes en España de protección animal? No, lo que pasa es que las leyes eran regionales de las comunidades autónomas. Entonces, si teníamos leyes, ¿por qué tenemos que tener una nacional? Bueno, pues porque establece unos criterios comunes para todo el territorio y además introduce algunos conceptos nuevos que no estaban incluidos en las normativas de las comunidades autónomas. Por ejemplo, bueno, ya lo ha dicho Agnes la lista, he puesto los gatos en las comunidades autónomas que tenían algo de colonias felinas, pero tenían algo. La mayoría de ellas básicamente se circunscribía al método CER, pero no a todo lo que recoge en la normativa actual, que es una gestión integral de estas colonias, ¿no? Entonces, pues eso, establece la obligatoriedad de toda esta gestión de colonias felinas en todo el territorio nacional. Las comunidades autónomas que ya tenían algo, pues se amplían esos requisitos, y las que no tenían nada, por primera vez será obligatorio esta gestión en estos territorios. También decir que, creo que también lo ha comentado Agnes, es una ley única, y yo que he trabajado en bienestar animal en otros ámbitos también, aparte de animales de compañía, en ganadería, y que a veces pues España con respecto a otros países está como menos evolucionado. En este caso, estamos siempre acostumbrados a oír, en España es el país que más animales abandona. Que bueno, puede ser que abandone, pero realmente no lo sabemos, porque igual que en España no tenemos registros nacionales, en otros países tampoco. Entonces nos hemos colocado un poco en San Benito, que puede ser cierto o no, pero que sepáis, por ejemplo, siempre ponemos como referencia a Holanda, a lo mejor, pues que en Holanda, bueno, pues que sepáis que en Holanda, en algunas regiones está permitido sacrificar gatos, sacrificarlos, matarlos, ¿sabes? Y en algunos otros países también. Entonces, bueno, que sepáis que, aunque las cosas en algunos aspectos estén mal o tengamos mucho que mejorar, sí que tenemos que estar orgullosos que tenemos la ley más avanzada a nivel de la Unión Europea, que muchas veces diremos, ¿para qué la queremos tener si no se cumple? Bueno, es un punto de partida, no podemos pasar de 0 a 100. Es verdad que la ley es muy ambiciosa y eso es positivo por un lado, pero también no nos tenemos que llevar a decepcionar, decir, pues no se está cumpliendo. Bueno, habrá que poner muchos recursos para que se cumpla, pero ahí la tenemos. Entonces, que nos quedemos un poco con ese mensaje. Vamos a empezar por las definiciones, que parece un poco rollo, pero es que las definiciones nos dicen mucho luego de cómo se tienen que gestionar y las cosas que son importantes. Esto ya lo ha dicho Agnes, ¿no? Se define animal de compañía, y aquí os pongo en negrita lo que quería destacar. Perros, gatos y hurones, independientemente del fin al que se destinen o el lugar del que habiten o del que procedan, serán considerados animales de compañía. Entonces, es decir, un gato es un animal de compañía, esté donde esté en casa o esté en la calle. Entonces, todos sus derechos tienen que ser acordes con esta consideración de animal de compañía. El gato comunitario lo define la ley, que también lo ha explicado Agnes. Y aquí os he puesto en negrita dos aspectos muy importantes en los cuales luego se basa toda la gestión, ¿no? El gato comunitario es un gato vinculado a un territorio, eso que hablaba Agnes de no la suelta sino el retorno, y el gato comunitario tiene un bajo o nulo grado de socialización, que también lo ha comentado. Tener en cuenta este aspecto de la socialización del gato comunitario es fundamental para todo luego la gestión. También habla de animal abandonado, y os pongo ahí en negrita, se exceptúan de esta categoría los gatos comunitarios pertenecientes a colonias felinas. Es decir, un gato que tenemos en la calle no lo tenemos que gestionar sí o sí como si fuera un animal abandonado. Colonia felina. Bueno, la colonia felina la define ahí, os pongo en negrita eso. Un grupo de gatos de la especie Felis catus que viven en libertad o semi-libertad no pueden ser abordados o mantenidos con facilidad por los seres humanos, que también lo ha comentado Agnes. O sea, no podemos coger a los gatos que nos apetezca y llevárnoslo a un entorno cerrado cuando no tienen esas características. Y bueno, también define el cuidador o colonia felina, es una persona debidamente autorizada que atiende a los gatos de una colonia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestiones felinas, y que la gestión lo hablaremos, que es responsable el ayuntamiento, pero todo en una estructura ordenada y de colaboración.
La gestión de las colonias felinas, me he adelantado a la siguiente definición. Bueno, es un procedimiento normalizado establecido por la Administración competente. O sea, es la Administración competente la que establece este programa y en base a eso empezamos a funcionar y a trabajar. La gestión de colonias felinas, pues eso es un grupo de gatos comunitarios no adoptables que son alimentados, censados y sometidos a un programa sanitario de control poblacional CER y controlando asimismo la llegada de nuevos individuos. En cuanto a la reubicación, que también lo ha comentado Agnes, es un método, y resalto aquí, en condiciones excepcionales, recogidas en esta ley. Es decir, la ley contempla la reubicación, pero siempre teniendo en cuenta que es una medida excepcional. Y luego, al ver un poco más de la reubicación. Entonces, viendo estas definiciones, podemos sacar ya una serie de conclusiones preliminares, que son, bueno, los gatos comunitarios son animales de compañía sí o sí. Los gatos comunitarios no se consideran animales abandonados, también es importante tenerlo en cuenta. Los gatos comunitarios tienen unas características específicas que condicionan su gestión y estas características fundamentales son las que he dicho antes, vinculados a un territorio y escaso o bajo nulo grado de socialización. Y luego la gestión de las colonias es un procedimiento normalizado, establecido por la autoridad competente, con unas obligaciones, unas normas y una manera de funcionar. Que las personas cuidadoras deben estar integradas en este programa y que la reubicación es un método que se usa en condiciones excepcionales. Entonces, ya fíjate de las definiciones que a lo mejor a la hora de leer una norma, pues como que nos las saltamos, pues de las definiciones ya se extrae mucha información, ¿no? Bueno, la gestión de las colonias felinas se recoge en este título sexto, aunque luego hay otras partes, y ya ha comentado Agnes, que son fundamentales, o sea, para la gestión de las colonias felinas, que ahora veremos. Pero bueno, hablando del título sexto, establece unos principios. ¿Cuáles son los principios básicos de una gestión de colonias felinas? Reducir progresivamente la población a la vez que mantenemos su protección como animal de compañía. Es decir, cualquier actuación que hagamos en gestión de colonias felinas tiene que tener en cuenta estos dos principios. Lo que estoy haciendo está colaborando a reducir la población de gatos, pero a la vez que estas gestiones que estoy haciendo mantengan, preserven el bienestar de estos gatos. Y luego en el artículo 38, que es el primero de este título sexto, las obligaciones que establece, este es el dibujito que he utilizado para hablar de los municipios, que los municipios, las entidades locales, tienen la obligación de identificar por microchip transpondedor y esterilizar quirúrgicamente a todos los gatos, ¿no? Entonces, es una responsabilidad que recae sobre el ayuntamiento, la entidad local. En cuanto al programa de gestión, bueno, os he puesto ahí en rojo que salvo que lo determine la autoridad competente es competencia del ayuntamiento. Si una comunidad autónoma dentro de su normativa tuviera una organización distinta, podría no ser responsabilidad del ayuntamiento, pero bueno, en general es el ayuntamiento, pero existe esa posibilidad. ¿Y qué es? Os he recogido un poco, porque la ley está, vamos, un poco desordenadillo, pues los elementos obligatorios de un programa de gestión. Os los he resumido un poco aquí, todo lo que dice, ¿no? En cuanto a los gatos, es obligatorio que este programa de gestión tenga un mapeo y censo de todos los gatos. Para actuar sobre una población, lo primero de todo es saber de qué estamos hablando, cuántos gatos tenemos, ¿no? Establecer un programa de esterilización y un programa sanitario, que al menos tiene que incluir la identificación de los gatos, que ya hemos dicho que es obligatoria, y la vacunación y desparasitación. En cuanto a las personas que colaboran en esta gestión de los gatos, el programa de gestión dice que debe fomentar la colaboración ciudadana, los derechos y obligaciones de las personas cuidadoras, los protocolos en ubicaciones privadas y, asimismo, los protocolos de gestión de conflictos vecinales, ¿no? Muchas veces, por la existencia de gatos en determinados sitios, pues provoca conflictos entre los vecinos. Entonces, un programa de gestión. O sea, por eso decimos que va mucho más allá del CER, porque no solo es el CER, sino abordar toda la problemática en relación a la existencia de los gatos, ¿no? Y luego, por último, en cuanto a las autoridades competentes, ¿qué funciones tienen dentro de este programa de gestión? Que tiene que tener campañas de formación e información, que también lo ha comentado Agnes. Es fundamental el fomento de la tenencia responsable, que la gente conozca qué es la gestión de colonias felinas, cuál es el objetivo,
etcétera. Vigilancia y control de gatos con propietario. De nada sirve que estemos gestionando nuestra colonia si, como bien ha dicho Agnes, nos están llegando gatos procedentes de propietario a la colonia, que no haría más sino que aumentar la población, ¿no? Y también recoge un informe estadístico, la obligación de que las entidades locales elaboren un informe estadístico que nos sirve luego para, a la hora de abordar, de que, pues bueno, qué se está haciendo, cómo se está haciendo y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, un programa de gestión al menos tendría que recoger estos aspectos que dice la ley. En cuanto a otras administraciones, pues que es verdad que hablamos aquí siempre de ayuntamiento, la entidad local, etcétera, pues bueno, sí es verdad que todo recae, el aspecto fundamental es la entidad local, pero también otras administraciones tienen algo de responsabilidad en este aspecto. Entonces, ¿qué dice la ley? Bueno, que las diputaciones provinciales, los cabildos y los consejos insulares tienen que garantizar la prestación de los servicios públicos a los municipios. En el caso de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, generar protocolos marco con los procedimientos y requisitos mínimos que sirvan de referencia para la implantación de estos programas, pero la ausencia de protocolos en una comunidad autónoma no exime al ayuntamiento de no tener un programa de gestión. Es decir, los ayuntamientos tienen que tener su programa de gestión, haya o no protocolos marco por parte de la comunidad autónoma. Hasta la fecha, y que yo sepa, solo tenemos, y a lo mejor Agnes, que lleva estudiando mucho esto, me puede decir, pero yo solo he visto el protocolo marco de Andalucía. Ninguna otra comunidad autónoma lo ha desarrollado. Pero bueno, esto es como un poco de guías para orientar tu programa, pero que no, repito, que no exista un protocolo marco a nivel de la comunidad autónoma no exime de tener un programa de gestión. Y luego la Administración General del Estado, pues a nosotros nos toca poner la pasta. Es lo que dice la ley, mucha o poca, pero bueno, luego hablaremos un poco, muy poco, lo mencionaré, porque no es el objeto de esta charla, pero bueno, la ley también contempla que la Administración General del Estado tiene que tener previsto un presupuesto para todo este tema de la gestión de colonias felinas. En cuanto a las obligaciones y prohibiciones, mantener la integridad de las colonias felinas, y aquí pongo personas y perros, porque la ley se refiere a ambos, bueno, pues que la ciudadanía respete, ¿no?, la presencia de colonias felinas y que los propietarios de perros pues tengan cuidado a la hora de pasear con sus animales para que no interfieran en la tranquilidad o en la integridad de estas colonias. En cuanto a prohibiciones, establece prohibiciones de sacrificio, está prohibido sacrificar a los gatos, esto es un concepto claro. El confinamiento, excepto para cuando es necesario por tratamiento o reubicación. El abandono en colonias o suelta en colonias distintas. El abandono, bueno, es algo que está claro, está prohibido abandonar a los animales, pero también no soltar animales en una colonia o en un sitio distinto del que proceden. Y luego, bueno, el uso cinegético de los gatos. En cuanto a la retirada de gatos de una colonia está prohibida, salvo aquellos gatos que estén enfermos y no se puedan valer por sí mismos en la colonia, o para adopción. Y aquí ponemos gatos socializados o en edad de socialización. En la edad de socialización, ya lo ha comentado Agnes, es un periodo determinado, entonces un cachorro que pasa de esa etapa de socialización, pues pasaría no socializado. Bueno, luego hablaré en la directriz un poco de lo de la socialización. Más obligaciones o prohibiciones. Sí que permite la reubicación o el desplazamiento, pero como hemos visto antes en la definición, es en circunstancias excepcionales. No me parece bien que estén aquí, los reubico a otro lado. Entonces, ¿cuándo está permitida esta reubicación? Cuando la presencia de los gatos en determinado lugar es incompatible con la propia integridad y calidad de vida del animal. También se contempla la reubicación cuando estos puedan tener un impacto negativo en tanto espacios naturales protegidos, espacios de la Red Natura 2000 o fauna protegida, o cuando constituyen un riesgo para la salud y la seguridad de las personas. Cuando ocurren una de estas cosas, es necesario que el proceso para la reubicación sea supervisado por un veterinario y que haya un informe de la autoridad competente, que es la comunidad autónoma. Es decir, no puedo mover los gatos de un lado para otro porque, mira, hay un espacio protegido. No, tiene que haber un informe de la autoridad competente que lo permita. Espacios. Bueno, la ley hace referencia a dos espacios. Los centros públicos tienen que poner
disponer de espacios adecuados para aquellos gatos comunitarios que por circunstancias excepcionales no hayan podido ser retornados a su ubicación original. Y, por otro lado, dice que el municipio debe contar con un lugar adecuado para la retirada temporal de su colonia de los gatos en caso de necesidad. Bueno, estos son dos aspectos que dice la ley. Voy a hablar un poco del Real Decreto que está desarrollando la ley, que está en fase de borrador y que aborda un poco esta cuestión también. En cuanto a los gatos de propietario, como he dicho, el título 6 es el que aborda todo el tema de la gestión de colonias felinas, pero es indispensable hablar de los gatos de propietario cuando estamos hablando de una gestión integral. Entonces, ¿qué dice la ley? Y que ya lo ha comentado Agne. Los gatos de propietario tienen que ser identificados con microchip y esterilizados antes de los 6 meses de edad, salvo que estén inscritos como reproductores. Creo que lo digo después, pero por si acaso, la ley, en cuanto a condiciones de cría, dice que puede haber dos categorías, ¿no? Los criadores comerciales y el criador puntual. En el caso de los gatos, en el Real Decreto de Desarrollo, y todo lo que diga de este Real Decreto de Desarrollo, tenerlo en cuenta que es, entre comillas, porque aún no ha pasado por fase oficial, pero lo que se prevé es que no exista la cría puntual de gato comunitario, o sea, perdón, de gato, ¿no? Porque tenemos un montón de gatos en la calle, estamos obligando a todos los propietarios de gatos a esterilizar sus gatos, entonces se ha considerado que no corresponde permitir una cría puntual de gatos. Entonces, esa figura, de momento, lo que se prevé, que luego os digo que esto pasa por fase oficial, por muchas consultas, y a lo mejor el texto no sale así, pero la idea inicial es que una persona propietaria de un gato no puede criar de manera puntual con el gato. Bueno, pues eso, fundamental para no incrementar las poblaciones de las colonias felinas y que es una aproximación integral al problema. Es decir, tenemos que mirarlo todo en conjunto, tanto el problema de los gatos en la calle como el problema de los gatos en las casas de las familias. Real Decreto de Desarrollo. Aquí lo pongo todo, que quede claro que es el borrador. Entonces, no me he venido aquí desde Madrid para, aunque sé que la ley es ardua de leer una norma, es un rollo, ¿no? Entonces, es más chulo que te lo cuente. Entonces, aunque yo os lo cuente, bueno, pues ya que estoy aquí, os puedo dar unas pocas pinceladas de cómo van a ir las cosas, pero por favor, tenerlo en cuenta que es fase de borrador, entonces que luego nadie me diga, oye, pues ella me dijo que iba a ser así y yo ahora lo que leo no es totalmente distinto. Entonces, que sepáis cuál es la intención inicial, pero bueno, que lo tengáis en cuenta y creo que os lo he dejado claro. Bueno, en cuanto a definiciones, la ley sí que recoge la definición de reubicación, pero no la definición de desplazamiento. Y sí que hemos visto por muchos comentarios, muchas consultas, que la gente como que no tiene muy claro lo que significa un desplazamiento. Entonces, queremos incluir esta definición. Es un método porque en condiciones excepcionales, porque al igual que la reubicación tiene que ser de forma excepcional, no una cosa general, se pueden establecer el desplazamiento, ¿no? Entonces, en condiciones excepcionales, legalmente establecidas, se mueve de forma progresiva una colonia de un emplazamiento sin necesidad de recurrir a su captura. O sea, bajo la supervisión de un profesional, respetando el bienestar. Y dice que no se considera desplazamiento el movimiento de los puntos de alimentación dentro del área de campeo o territorio de la colonia. Es decir, se trata de ir moviendo los puntos de alimentación, pero fuera del área para que los animales se vayan desplazando. Pero no tienes que coger a los animales, es simplemente irlos desplazando de un sitio a otro. Otras definiciones que se contemplan, que están en referencia a los espacios que hacía referencia anteriormente, bueno, el recinto de alojamiento temporal de gatos sería un recinto destinado al albergue temporal de estos gatos que vayan a ser devueltos a sus colonias de origen. Esto es un recinto de alojamiento temporal. El recinto de alojamiento específico es un espacio diferenciado para albergar exclusivamente a aquellos gatos que por circunstancias muy excepcionales no puedan ser retornados a su ubicación original. ¿Qué más os puedo decir del Real Decreto de Desarrollo? En cuanto a la retirada temporal de gatos, contempla un periodo máximo de 3 semanas y en el Real Decreto de Desarrollo se establecen algunas condiciones que tiene que tener este espacio, ¿no? Bueno, son condiciones básicas pues, que permitan el bienestar de estos animales. Pues una misma colonia alejados juntos, que ese espacio tenga enriquecimiento ambiental, etcétera. En cuanto al espacio específico, se indica que
debe estar en un centro público dependiente de él, para no obligar a que cada ayuntamiento tenga que tener este espacio específico que o bien a lo mejor no va a usar nunca o no tiene recursos. Entonces, puede estar gestionado por otra entidad que no sea el mismo siempre que tenga un convenio, ¿no? Es una forma de flexibilizar esta exigencia. Y en cuanto a las condiciones básicas, pues que tenga una zona de adaptación, una zona de cuarentena, enriquecimiento ambiental y que esté resguardado de las inclemencias meteorológicas. En cuanto a la reubicación y desplazamiento, bueno, lo que viene a decir el Real Decreto de Desarrollo es justamente lo que ha dicho Agnes, que primero, para poder optar a la reubicación o al desplazamiento, primero tienes que tener o demostrar o realizar todas aquellas medidas que no impliquen cambios. Es decir, primero tengo aquí un problema, vamos a ver qué podemos hacer. Si no podemos resolverlo de otra manera que no sea desplazando o reubicando, pues habrá que hacerlo, pero primero tener en cuenta que a lo mejor hay otras opciones disponibles. Segundo, si no tengo más remedio que mover a los gatos de ahí, primero intentar que se haga un desplazamiento. Y si ya esa opción no es viable tampoco, en última instancia proceder a la reubicación de los gatos. Es decir, la reubicación sería como el último recurso que tenemos para solucionar el problema. Que las condiciones y la situación, el emplazamiento de destino estén aprobadas por el veterinario encargado de la reubicación, y que haya requisitos de seguridad, tanto de las instalaciones donde se van a reubicar los gatos, del personal que vaya a realizarlas, y que el destino no tenga potenciales conflictos con biodiversidad o seguridad. Es decir, si a lo mejor movemos la reubicación por alguno de estos temas, que no nos vayamos a llevar a un sitio en el que también nos vayamos a encontrar problemas, ya que los tenemos que mover a un sitio en el que tengan las condiciones adecuadas. Y en cuanto a la identificación y registro de los gatos, se prevé en el registro nacional, que se llama nacional, pero realmente cada comunidad autónoma tiene que tener su registro. Y lo que contempla la ley es una interoperabilidad de estos registros y qué datos se van a tener que intercambiar entre las comunidades autónomas para que lo tengamos a nivel nacional. Pues lo que prevé este registro es que haya una categoría específica para gatos comunitarios, de manera que, como dice Agnes, pues a partir de ahora vamos a poder saber de lo que estamos hablando, al menos todos aquellos gatos que se estén gestionando y que estén identificados, pues vamos a saber, al menos a nivel de comunidad autónoma, cuánto número de gatos comunitarios vamos a tener identificados. Eso en cuanto a la ley, algunas pinceladas del Real Decreto de Desarrollo, que ya os digo que son ideas iniciales y que, pues que pueden ser objeto de modificación durante todo el proceso de consulta pública y de aprobación oficial. Y luego hablar un poco de la directriz técnica, que ya la ha mencionado Agnes. Es una directriz que la podéis, está en la web del Ministerio, la podéis descargar. ¿Por qué? ¿Por qué sacamos esta directriz? Que la verdad tardamos tiempo en sacarla, fue un reto, porque, como he dicho antes, el artículo 39 establece que en ausencia de otra previsión de legislación autonómica que diga que tiene que ser otra figura, las entidades locales tienen que desarrollar lo que hemos explicado antes, ¿no? El programa de gestión de colonias felinas. Y lo que recibíamos mucho es consultas a la Dirección General de Ayuntamientos. Estamos un poco perdidos, nos gustaría saber cómo proceder, nos ayudéis con la redacción del programa. O sea, a lo mejor ciudades como Córdoba, que tienen mucha experiencia, pues no necesitan esta directriz, pero ahora mismo todos los ayuntamientos deberían tener un programa de gestión y muchos, pues lo que decía Agnes, ¿no? Pues el concejal, porque es la primera vez que hablo de gatos, pues estaban muy perdidos. Entonces, la idea era recoger en un documento todo aquello que se debe tener en cuenta a la hora de desarrollar un programa de gestión. Características del documento. Es un documento técnico, no es de obligado cumplimiento, o sea, no está en la ley, es como una guía, ¿no?
Sí que, y esto creo que también lo recogemos en el Real Decreto de Desarrollo, se plantea la posibilidad de ser aprobado por el Consejo Estatal de Protección Animal. La ley contempla la creación de este Consejo Estatal, entonces, bueno, si esta directriz pasa por este Consejo, no es que tenga un carácter de norma, pero sí que le da un carácter más oficial, como acordado por todas las autoridades competentes, como el marco de referencia o la guía oficial, por decirlo así, a la hora de elaborar un programa. Entonces, le da como más consolidación al documento. Fue elaborado por la Dirección General, pero hubo aportaciones de entidades relevantes, entre ellas FEDECAT. También se consultó con comunidades autónomas y ayuntamientos, con grupos de veterinarios especialistas en medicina felina, o sea que es un documento más o menos consensuado. Y los destinatarios son las entidades locales. Y es un documento vivo. Este es el primer documento, pero con la experiencia a lo mejor nos damos cuenta, y en esto comparto lo que decía Jesús antes en la presentación, al final las administraciones estamos donde estamos. Entonces, todos los problemas que surjan a nivel de calle, todas las cuestiones que nuevas o lo que sea, pues pueden ser incluidas en esta directriz y puede ser revisada. Y bueno, es verdad que Jesús ha comentado el tema de lo de los pasaportes y la identificación de los gatos comunitarios. No lo he dicho pero el Real Decreto de Desarrollo desarrolla todo el tema de la identificación de animales de compañía, y para perros, gatos y hurones se va a poner como obligatorio el pasaporte, pero los gatos comunitarios pone en el Real Decreto de Desarrollo que están excluidos de tener el pasaporte, porque sería totalmente absurdo, ¿sabes? Entonces se tiene en cuenta al gato comunitario en todo el sistema de identificación. Bueno, este es el contenido de la directriz, y entonces ahora voy a explicar cada uno de estos cuadraditos azules. No. Bueno, esto lo pongo aquí para que veáis la complejidad del documento. O sea, tiene mucha información. Entonces, esto lo tenéis que tomar pues como algo casi como una guía de consulta. Es decir, los que lo tengan más claro todo el tema de los programas de gestión, pues a lo mejor, oye, a ver qué dice de tal parte, pues le sirve para eso. El que se lo quiera leer entero, pues le doy mi enhorabuena, porque la verdad que es un documento muy, muy extenso. Entonces, 84 páginas. Yo aquí voy a dar unas pinceladas de lo que va, porque sería imposible abordarlo entero, ¿no? Tiene como 4 bloques, ¿no? Uno de conceptos... Ay, perdonadme. Uno de conceptos básicos, otro relacionado con cuestiones administrativas, el contenido del programa sí, y uno más pequeñito, que son los planes de gestión. En cuanto a conceptos básicos, aborda el origen, formación y tipos de gato, un poco una introducción de lo que son las colonias felinas, cómo se forman. Entonces, en las colonias felinas tenemos gatos comunitarios y, como ha dicho Agnes, otros gatos que no son gatos comunitarios en sí. O sea, que tú te puedes encontrar en una colonia felina animales abandonados, o los que los llamamos animales merodeadores, que son animales con propietario, pero que bueno, entran y salen de la casa y al final interaccionan con la colonia. En cuanto al CER y la gestión integral, son dos conceptos distintos. O sea, el CER es lo que dice, CER, captura, esterilización y retorno, y la gestión integral abarca un poco más, ¿no? Pues la integración en el entorno de la colonia, la alimentación de esa colonia, la limpieza, el control de nuevos individuos, es como ya la gestión completa de esa colonia. Y luego recoge, en cuanto a conceptos básicos, el enfoque poblacional y territorial. En cuanto al enfoque poblacional, es que estamos hablando de una población de animales. Entonces, no es lo mismo el tratamiento o las consideraciones que tienes en un animal como individuo que un gato comunitario. Por ejemplo, hay determinados, y esto antes justo lo hemos hablado, ¿no? A la hora de hacer una... Fíjate, aquí me han abierto una que yo no sabía, o sea, no había caído. A la hora de una gestión poblacional, tú tienes que tener en cuenta la situación de esos animales, y va un poco en referencia a lo que decía Agnes de la formación en cuanto a concepto de poblaciones, que a lo mejor en otros animales para los veterinarios sí que está más desarrollado, hablando de la ganadería, pero en este aspecto pues a lo mejor no está desarrollado tanto, ¿no? Y lo que decía de la esterilización, de hacerlo en X tiempo tal, y digo, bueno,
le digo a ella, digo, bueno, al final todos los veterinarios clínicos saben esterilizar, pero claro, no es lo mismo la cicatriz que tú le haces a un gato de la casa, que al final va a estar cuidado tal, que lo que me ha dicho ella, no, es que para los gatos comunitarios tienes que hacerle más pequeñito porque es verdad, o sea, es que va a estar en la calle. Lo mismo pasa con tratamientos, a lo mejor un animal con determinada enfermedad, cuidado en casa, podría ser salvable, y un gato comunitario con esa misma enfermedad, si no le vas a poder dar ese seguimiento, pues es que su viabilidad va a estar comprometida. Entonces, tener en claro ese enfoque poblacional y territorial. No es lo mismo la gestión de los gatos en función de, o sea, la gestión de los gatos tiene que ir en función del territorio en el que se encuentren. Entonces, aquí hay una tabla que no veis nada, pero bueno, la he puesto, está recogida en la directriz, que un poco tiene en cuenta las características del territorio. Estoy hablando de un territorio en el que tiene más área natural, menos área natural, no es lo mismo en una ciudad, no es lo mismo en una zona más poblada, y estoy ahora hablando de humanos, no de animales, con más interacción con la población, con menos. Entonces, según el tipo de territorio, tendrás que priorizar unas cosas u otras. Evidentemente, lo primero siempre es el CER, pero a lo mejor en algún sitio que no hay densidad de población, pues haces CER y luego no necesitas tanta gestión que, por ejemplo, en una ciudad. Entonces, al final lo que yo digo, la directriz es como el catálogo de IKEA. O sea, tú cuando vas a poner una habitación, pues tú en el catálogo de IKEA sabes todos los módulos que puedes hacer, pero luego, según tu habitación y para lo que quieres ese armario, pues coges un módulo u otro. Por la directriz es lo mismo, tú tienes que saber todo lo que tiene que tener un programa de gestión y tienes que coger lo que a ti te sirve en función del territorio, en función de la población que tengas, los recursos, etcétera, ¿no? En dos conceptos básicos, que en las colonias felinas no solo hay gatos comunitarios, que la gestión de las colonias no es exclusivamente el método CER, que no hay una forma única de abordar el problema, se debe adaptar a las características del lugar, esto es lo que os quería resaltar, y que las decisiones se base a un grupo de gatos con sus características particulares. Hablando de la socialización, aquí no lo he recogido, pero Agnes lo ha dicho, es muy importante el concepto de la socialización y que es muy difícil a veces determinar el grado de socialización de un gato. Entonces, lo que recoge la directriz es que, ante la duda, tratarlo como no socializado, que es el menor riesgo que puedes asumir si te equivocas. En cuanto a las cuestiones administrativas, bueno, habla un poco de las opciones normativas que tiene la entidad local para desarrollar este programa de gestión. Los departamentos implicados, es importante identificar una persona coordinadora de todo este programa de gestión, porque bueno, al final afecta. Aquí he puesto pues, tanto a las entidades, a la policía local, a los servicios de limpieza, es decir, tiene que estar como integrado, no una transversalidad. Al final, dentro de un ayuntamiento, todos los agentes que tengan algo que ver relacionado con las colonias felinas tienen que conocer un poco en general de qué va la vaina y luego saber cuáles son sus funciones específicas. Entonces, y es fundamental que haya una unidad coordinadora. Luego también la figura del veterinario autorizado dentro de este programa. En cuanto al contenido del programa, pues tiene toda la parte organizativa de pues, qué servicios vas a externalizar, no externalizar, en cuestión, por ejemplo, de esterilizaciones, etcétera. Los tipos de colaboración, pues colaboración a nivel de entidades de protección y ellas aportan a los voluntarios o con los voluntarios directamente, etcétera. Importante la formación del personal y registrar todo lo que tenga que ver con el programa de gestión. ¿Qué más? Y luego las actuaciones complementarias. También en todo gestión de colonias felinas, las actuaciones complementarias tienen que ver un poco con toda esa parte de fuera de la colonia, pero que influye en la colonia. Es decir, información a la población sobre las colonias, lo que habíamos hablado antes, lo que decía Agnes de que veía la caseta y los carteles de lo que es una colonia felina. Mira, ya estamos tan metidos en modo colonias felinas que mi marido, que no es veterinario ni nada, el otro día me mandó una foto, estaba en Gandía y me mandó una foto, mira, he visto un cartel de cuidado colonia felina, baja la velocidad. Entonces digo, pues mira, no, lo podía haber traído a la charla porque a mí me gustó, la verdad. Bueno, pues eso, información sobre las colonias felinas, obligaciones de los gatos con dueño, que era la identificación y la esterilización, y también campañas contra el abandono, para evitar la entrada de gatos nuevos. Y luego ya
recoge una serie de protocolos, tanto el protocolo en sí de gestión de la colonia, como otros protocolos cuando hay pues, problemas con la biodiversidad, situaciones extraordinarias, y siempre recoger indicadores para ver si nuestro programa está funcionando o no está funcionando. Y luego, ya por último, los planes de gestión serían la aplicación temporal de este programa en función de los presupuestos y los recursos humanos. Entonces, tienes un diseño de ese plan y otra parte que sería la evaluación del plan. Es decir, tú tienes el programa, que es todo lo que tiene que contener, pero a ese programa anualmente tengo que ver en función de los recursos que tengo cómo lo aplico. Entonces sería el plan. El plan es como la aplicación temporal de todo ese programa, ¿no? Son los conceptos que maneja la directriz. Mensajes a recordar, pues como os está todo el rato hablando, digo, mira, si tienes que quedar, pues ¿qué me contaron el viernes por la tarde aquí la chica esta que vino de Madrid, a la vecina del Quinto, ¿no? Pues yo le diría, en cuanto a la directriz, que es un documento de apoyo a los ayuntamientos que gestionan las colonias felinas y que les ayude a cumplir con la normativa, que contiene todas las posibilidades de gestión y cada ayuntamiento debe adaptar ese programa a su realidad, que para la gestión sea eficaz debe incluir medidas relacionadas con las poblaciones de gatos en general, y aquí me estoy refiriendo a los gatos de dueño, y que es un documento vivo que debe ir adaptándose al conocimiento científico, jurídico y la experiencia. Entonces ya quiero que todos estéis leyendo la directriz para que digáis, pues hay que cambiar esto, pues esta frase no se entiende, no lo hagáis, que si no voy a tener que estar trabajando en ello. Bueno, ya por último, otras actuaciones de la Dirección General son pinceladas. Antes se ha hablado de las subvenciones. Este año para entidades locales el presupuesto era tanto para entidades locales como para entidades de protección animal, el presupuesto estaba en torno a los 2 millones de euros. Que sepáis que la idea original hubiera sido ampliar el presupuesto, pero como ha habido prórroga presupuestaria no se podía modificar nada, entonces pues se ha tirado con lo que había hasta ese momento. También se intenta dar apoyo técnico con la directriz técnica que os he contado. También están previstos, hay un convenio que se firmó con la Federación de Municipios y Provincias para intentar formar a los municipios tanto en la ley como en cuestión de colonias felinas. Luego, esto no sé si lo conocíais, pero la Dirección General hace diferentes convocatorias de premios, y hay uno que es Ciudades Amigas, que tiene como tres variantes, y hay un premio para el mejor programa municipal de gestión ética de colonias felinas, que el último premio se lo han dado a Madrid, al Ayuntamiento de Madrid. Se presenta a pocos ayuntamientos, así que ya le doy publicidad para que empecéis a presentaros aquí todo el mundo. Y luego está previsto realizar un plan de acción de 2025-2030, en que incluirá, esto todavía está en elaboración, porque bueno, ahora mismo la prioridad es el desarrollo de la ley, es en lo que estamos trabajando más, porque tiene que salir el Real Decreto, pero bueno, se prevé un plan de acción y, entre otras cosas, se prevé financiación para dar conocimiento científico que apoye todo el tema de la gestión de colonias felinas. Y bueno, espero que me hayáis atendido tanto como este gato me estaba escuchando en su día, y nada más. Esto es todo.